Hola, hoy quiero abordar un tema muy importante para todos los padres. ¿Sabe lo que es el grooming? Tengan mucho cuidado con lo que juegan sus hijos. Mire lo que le acaba de pasar a mi hija. Son las 6 de la mañana y ella me está explicando. ¿Qué fue lo que pasó? Con el jueguito ese del Roblox. Explica. Sin pena. Es que hay un juego en donde te puedes meter con personas y jugar con personas de diferentes países. Ajá. Entonces, como las personas son de diferentes países, había una persona que es adulta que se estaba haciendo pasar por un niño y le estaba preguntando la dirección de donde ella vivía. Y la persona le explica y le dice, no, soy un amiguito y quiero conocerte, qué tal, qué lo otro. Y le insistía mucho con que le diera la dirección la persona. Cuando se da cuenta que yo le escribo, porque ella me está preguntando que mami, esta persona me está preguntando mucho la dirección. Menos mal que yo no le disfrazo el mundo a mi hija. Yo a mi hija le hablo claro. Yo a mi hija le hablo clarito y raspado y ella sabe lo que es al derecho y al revés todo. Y siempre he sido una madre de que porque si tú le disfrazas el mundo a tus hijos, el mundo le va a abrir los ojos a tus hijos. Entonces, para que se los vayan a abrir afuera los ojos y todo eso, se los abro yo en mi casa para que ella sepa lo que es bien y lo que es malo y todo lo que le puede llegar a pasar. Entonces yo me pongo a escribirle a la persona y la persona se da cuenta que obviamente soy yo la que le está respondiendo. Primero porque obviamente tiene rato hablando con ella de una forma y de repente yo de bruta porque me faltó como que pila de la rabia que yo tenía. Y vengo yo y le escribo como persona adulta y se dio cuenta y la persona me bloqueó. Le preguntó más de 18 veces la dirección y le dijo, no, es que yo solamente quiero ser tu amiguita. Yo, pero como amiguita, le digo yo, si me acabas de decir que eres un amiguito. Y sí, no hay problema, mi mamá a mí no me regaña por tener amiguitos, le digo yo, pero dame tu dirección, yo te quiero conocer. Cuando salgas del colegio, antes de llegar a casa nos podemos conocer, le dice la persona. Así que pendiente con sus hijos lo que juegan en los teléfonos, porque esos muñecos que tienen de Roblox y eso, pueden saber la dirección porque se prestan personas adultas para eso. Quiero hablar con ustedes un tema crucial en la protección de nuestros hijos. El grooming es un término que hace referencia a las estrategias que utiliza un adulto para contactar y manipular a menores con fines sexuales. En un mundo en que los niños cada vez acceden más pronto a las redes sociales, videojuegos en línea, dispositivos móviles, los riesgos aumentan considerablemente. Por eso, hoy te presento 10 herramientas prácticas, claras y accesibles que podemos aplicar para prevenirlo. Herramienta número 1. Educación digital en familia. Hablar abiertamente con los hijos sobre los riesgos en Internet. Crear un clima de confianza es fundamental. Que los niños se sientan cómodos contando que ven en las redes sociales, sin miedo a ser castigados. Herramienta número 2. Control parental y filtros de contenido. Existen aplicaciones como Family Link que permiten que los padres supervisen limitadamente el tiempo de la pantalla, controlar las aplicaciones que usan, filtrar contenidos inapropiados. Herramienta número 3. Privacidad en redes sociales. Es clave enseñar a los menores a configurar la privacidad de su perfil de Facebook, Instagram y TikTok. Explicarle el riesgo de aceptar solicitudes de desconocidos y la importancia de compartir solo con amigos reales. Herramienta número 4. Reglas de uso de dispositivos. Establecer normas claras, cómo usar Internet en lugares comunes de la casa o limitar su uso nocturno. Esto reduce la posibilidad de contactos ocultos y facilitar la supervisión del mismo. Herramienta número 5. Educación en pensamientos críticos. Ayudar al niño a identificar la diferencia entre un amigo real y un contacto virtual. Explicar qué es información personal, por qué no debe compartirse, direcciones, colegio, teléfono, fotos y otros. Herramienta número 6. Participación activa de las escuelas. Las instituciones educativas tienen un rol clave y muy importante. Pueden incluir talleres de ciberseguridad, programas preventivos, charlas a los estudiantes y para los padres también. Herramienta número 7. Campañas y materiales visuales de uso de video, infografía, cómics, juegos educativos.
pueden ayudar a sensibilizar a los niños de manera atractiva, adaptado a su edad. Herramienta número 8, red de apoyos y denuncia. Los niños deben conocer qué pedir, cómo pedir, su acto de valentía, que existen canales oficiales como la policía, ONG y líneas de denuncia que tienen a la mano y puedan usar para casos de cualquier sospecha que se presente. Herramienta número 9, entrenamiento en el uso seguro de juegos online, supervisar chat, videojuegos, enseñar a los niños a bloquear y reportar usuarios sospechosos y explicar que nunca deben compartir datos personales en estos espacios. Herramienta número 10, ejemplos de los adultos, los padres que deben moderar un uso responsable del Internet, evitar el exceso de las fotos de sus hijos en las redes sociales y mostrar una actitud crítica frente a esta información compartida. Para concluir, el grooming no es solo un problema de tecnología, es un problema social y familiar. La clave está en el acompañamiento y la educación constante. Recordemos siempre, la mejor herramienta contra el grooming es la conexión real entre el adulto responsable y el niño protegido. Solo así podemos construir entornos digitales más seguros para nuestros menores. Puede hacerse pasar por alguien de tu edad para ganarse tu confianza. Puede usar fotos falsas, inventar gustos parecidos a los tuyos y evitar siempre mostrar su cara. Esa es una señal de alerta. Recuerda, un verdadero amigo no se esconde detrás de una pantalla. Imagina que conoces a alguien nuevo en Internet. Dice tener tu misma edad, le gustan los mismos juegos y parece tu mejor amigo. Pero cuando le pides hacer una videollamada, siempre tiene una excusa. No tengo cámara, mi celular está dañado, ahora no puedo. Eso es una señal de alerta. A veces, detrás de esa foto no hay un niño como tú. Puede haber un adulto tratando de engañarte. Un verdadero amigo no se esconde. Si alguien evita siempre mostrar su cara, podría ser un groomer. Recuerda, no todo es lo que parece. Un groomer se disfraza de oveja, pero en realidad es un lobo. Al hacer nuevos amigos en Internet, todo puede parecer divertido. Charlas, juegos y mensajes que hacen sentir confianza, como si fuera alguien muy cercano. Pero si esa persona empieza a decirte que no le cuentes nada a tus papás o que lo que hablan debe ser un secreto entre ustedes, eso es una señal de peligro. En Internet, algunas personas se disfrazan para engañar, como lobos vestidos de ovejas. Recuerda, un verdadero amigo nunca te pedirá guardar secretos extraños. Si alguien insiste en hablar solo en secreto y quiere que borres lo que dicen, cuidado. Si alguien quiere que todo sea en secreto, no es una amistad sana. Un verdadero amigo no te pide esconder lo que hablan. Si algo te incomoda, aléjate y cuéntaselo a un adulto de confianza. No tienes que guardar secretos. Quien insiste en ocultarse tras secretos no es un amigo. Es un lobo disfrazado de oveja. A veces los groomers empiezan con halagos que parecen bonitos, pero en realidad buscan atraparte. Si un mensaje te hace sentir rara o incómoda, no lo ignores. Esa sensación es una señal de alerta.
No guardes esas palabras en silencio. Habla con un adulto en quien confíes. No todo lo que parece dulce es seguro. A veces, detrás de la ternura, se esconde un depredador disfrazado. Hola, es un gusto estar en este congreso sobre prevención del abuso sexual infantil. El día de hoy voy a hablar desde las ciencias forenses. Me presento, mi nombre es Aníbal Navarro Escobar, soy médico especialista en alta gerencia, soy médico especialista en medicina forense y especialista en epidemiología. Dirijo actualmente el Centro de Educación y Especialistas Forenses. Esto lo hago ya hace 11 años en la parte privada y desde hace 5 años antes de eso venía trabajando en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Entonces todo suma 16, 17 años de experiencia en esta labor y he visto muchos casos relacionados con la lo llamamos desde las ciencias forenses presunta violencia sexual. ¿Por qué? Porque al momento en el que entramos en una valoración de una persona, no sabemos si es una víctima verdadera o una víctima falsa. Esto es algo un poco diferente a cómo se piensa los profesionales de salud de las clínicas y los hospitales y de otras áreas. Porque nosotros entendemos como forenses que quien termina decidiendo si es realmente una víctima o no y si es realmente un victimario o no es un juez luego de un proceso judicial con toda la garantía de los derechos y todas las garantías procesales. Entonces, esto es importante y además esto permite de siempre estar ante la sospecha, la duda y preguntándose ¿y cómo voy a demostrar esto? Bueno, les voy a compartir pantalla y vamos a ir revisando diferentes temas. Bueno, sobre y las ciencias forenses, ¿qué hacen? ¿Qué hace la medicina forense? ¿Qué hace otras áreas como la psiquiatría, la psicología, la genética? Inclusive temas que tienen que ver con física, entonces con medicina laboral. ¿Se puede prevenir? Sí, claro. ¿Y por qué desde un área de estas que siempre se había pensado o se había vendido a la medicina forense y a las otras áreas que solo se trabajaban con muertos o forense se convirtió en un sinónimo de se trabaja con muertos? Pues no. Menos del 5% del trabajo tiene que ver con personas fallecidas. Siempre trabajamos o en la gran mayoría trabajamos con personas vivas. Esto funciona tanto en el ambiente privado como en el ambiente público. Bueno, y desde la medicina forense, pues estamos en ese primer contacto con esas presuntas víctimas. Entonces, en este caso, la violencia sexual, en los casos de menores, pues hay algo que se debe tener muy claro, que la educación no solo es colegio y escuela y en la casa nada que ver y en la sociedad. Pues no es así. Debe ser muy importante esa integración de familia y entorno escolar. Hay algo que se dice en los libros de administración. Y como les comentaba, me especialicé en medicina forense. ¿Qué sucede? A uno le enseñan algo y esto lo pueden ver en psicología o les van a comentar los psicólogos también. El juego y la educación en los niños, ¿ya?, es algo similar que en los adultos traduce en el trabajo. Entonces, estas dos ambientes y estas dos instituciones
pues hace, uno, que se tenga una vida social, una vida laboral, una vida familiar, y eso debe permanecer en un equilibrio, y de hecho son las bases con las que puede salir a funcionar en el trabajo o en la educación. Bueno, algo que hemos ido descubierto, y esto lo hemos ido trabajando desde el Centro de Educación y Especialistas Forenses, es que las ciencias forenses y la medicina forense específicamente sirve para prevenir. Nosotros vemos cantidad de cientos de casos cada año y hacemos consultas y revisamos, y en algunos casos sí se puede trabajar, en otros decimos no están los elementos, esto no es conmigo. Entonces, ¿qué hemos planteado? Y de hecho por eso nos conocemos aquí con Educate para Educar, talleres para padres, ¿cierto? Entonces, y que están en diferentes espacios. Pues que hay diferentes formas de educar al que es el docente, diferente al coordinador, diferente al rector o las directivas de una institución, diferente al estudiante, diferente a los padres de familia. Hay muchas cosas que se toman de manera muy superflua, muy rápido, a veces desde el hogar, y se deja una carga al colegio, o el colegio no se articula con el ambiente familiar, y aquí se comienzan a colocar pues en unos riesgos de cómo se responde ante esas señales de alerta, esos cambios de comportamiento del menor de edad, esos signos físicos que pueden haber de maltrato físico o de índole sexual. Entonces, hay algo que uno lo escucha mucho en el ambiente empresarial, pero que también lo encuentra en los colegios, ¿ya? Y es ese tema cultural y de que continuamente se esté capacitando sobre la privacidad y el respeto. Nosotros hemos visto muchísimos casos acá con nuestro equipo de trabajo y nuestros colegas, cuando nos sentamos a revisar casos muy complejos, desde la medicina, con el psiquiatra forense, con el psicólogo forense, con la genetista forense, uno comienza a encontrar que hay muchos casos que terminan en unos problemas enormes, y es por un tema cultural. En algunos casos en la empresa, y en otros casos en las instituciones de educación. Por ejemplo, recordemos, año 2024, en mayo salió una ley en Colombia, esto es importante, también hay algo similar en otros países, como Chile, como Argentina, y que cada día va aumentando. De hecho, Centroamérica también tiene, donde se habla de la específica de Colombia, es la prevención del acoso sexual en el ámbito laboral y en las instituciones de educación superior, ¿ya? Esto es importante. ¿Por qué? Porque a veces, y este tema cultural no se refuerza, en donde, ¿cuáles son los límites del jefe? ¿Dónde están los límites? ¿Y cuáles son los deberes y los derechos de esos trabajadores y de esas personas que dirigen la institución? En el caso de los colegios, de esas personas que dirigen y esos estudiantes que se tienen, ¿ya? Ahora más adelante vamos a ver algunos casos que han sido pues sonados acá en el ambiente en Colombia, pero pues que se han conocido en otros países porque pues han sido bastante fuertes, ¿ya? Entonces, a veces no se deja claro que ese ambiente laboral es un ambiente laboral, el ambiente educativo, y se va en un exceso de confianza. Y esa confianza llega a un punto que ese chiste en doble sentido, ¿ya? Esa confianza para entrar a tocar a la otra persona, pues el uno piensa que lo está haciendo de broma, el otro, o pensando en una doble intención, el otro lo interpreta mal, y hemos visto cómo eso desencadena en unos procesos judiciales que la gente, hasta que no está inmersa, no se da cuenta. Nosotros hacemos webinar y capacitaciones cada 8 días vía online con nuestros expertos, llamamos abogados y decimos, mire, la gente no se da cuenta que en un proceso judicial no solo se pierde dinero,
se pierde la libertad, la tranquilidad, el núcleo familiar se desestabiliza, la vida profesional la puede perder en cuestión de horas. Y hemos visto casos donde personas que tienen una vida profesional impecable durante 20 años, un caso específico que conocimos, 26 años, ascendió a un cargo muy alto en una empresa muy grande del país, y en un momento de esos de un mal comentario, fue mal interpretado por todos, y esta persona terminó en un proceso judicial acusado de un hecho de estos, ¿cierto? O sea, desestabilización económica, familiar, por un momento, ¿cierto? Y entonces cuando se investigaba, venga, y esto había sucedido, decían, no sabemos qué pasó aquí. Entonces se debe tener cuidado que cómo se interpreta. Entonces lo mejor es el respeto, límites claros, y también comenzar a enseñar a los diferentes actores, a esos niños, venga, si usted se siente incómodo, expréselo inmediatamente, frene, ponga una barrera en ese punto y aléjese. Si está en un ambiente laboral, deje claro, esto no va a ser este comportamiento de esta manera, me siento incómodo, no lo haga, ¿ya? Porque eso comienza a escalar. Si permitió una pequeña cosa, va a permitir la siguiente mediana, luego una grande, y esto termina en unos problemas enormes. Bueno, recordemos que en estos casos las diferentes modalidades se pueden dar por actos, que son aquellos tocamientos sin consentimiento, y en estos otros casos, que de hecho están en los códigos penales diferentes, y eso casi que se encuentra en diferentes códigos penales de muchos países, acceso. El acceso ya es lo que entendemos tal cual como una violación. Y todo esto puede suceder, y hay que tener mucho cuidado, pero demasiado cuidado. ¿Por qué? Porque hay casos en los cuales todo se origina en el hogar. Sin embargo, todo explota en la institución de educación, y en muchos casos los que han terminado respondiendo por negligencia, por impericia, por imprudencia. Y voy a colocar ejemplos. Negligencia: no activaron las rutas que se tenían que activar y de la manera adecuada. Imperitos: no dieron el manejo adecuado. Hay un caso muy particular donde no sabemos qué pasó en esa institución con ese profesional, es un psicólogo, un coordinador, pues decide que como está en un caso de estos, inicia el manejo clínico. Inicia ese manejo clínico y resulta pues que si a usted lo contrataron para ejercer un rol de orientador o de coordinador, es ese el papel para el que lo contrataron, para dar directrices, para orientar, y no para colocarse a hacer un trabajo más allá de su alcance, en un lugar donde no tenía los elementos, no estaba adecuado, porque para hacer un manejo necesita que sea una institución prestadora de servicios de salud, o sea, una clínica o un hospital o un consultorio. Se colocó a dar este manejo y pues eso no terminó nada bien, y se vio involucrado en proceso ético, en proceso penal, en un proceso civil por los daños económicos, los traumas, los daños morales. Entonces, póngale cuidado. O sea, se puso a hacer lo que no tenía que hacer. Y en otros casos, como la imprudencia, comenzar a levantar testimonios sobre algo que desconoce cómo se debe de hacer. Entonces, por ejemplo, los que nos dedicamos a ser peritos, en mi equipo hay psicólogos forenses y psiquiatras forenses, pues tienen un entrenamiento súper especializado en cómo se hace una entrevista, cómo se hace una valoración del relato, cómo se levanta la información. Los que somos médicos forenses nos dedicamos a nuestro núcleo y nos volvemos diestros en nuestra especialidad. Nunca nos intentamos o nos tratamos de convertir en psicólogos o en psiquiatras. No es que a mí me apasiona y porque me leí 3 libros voy a hacer eso. No, necesito un requerimiento, unas condiciones especiales,
un entrenamiento especial para eso, ¿ya? Porque estamos ya hablando de unos temas donde va a jugar todo el levantamiento de una información cualitativa, en otros casos de una información cuantitativa, ¿cierto? Entonces necesita un entrenamiento especial y hay que tener cuidado porque se puede responder de las dos maneras. Bueno, ¿qué hay sobre esto? Y la recomendación que damos de manera continua. 1. Capacitación continua. A los seres humanos, curiosamente, si no nos recuerdan continuamente cuáles son esos derechos y esos deberes, se terminan olvidando, se terminan malinterpretando, se terminan siendo laxos. ¿Ya? Y esto no estoy hablando solo para los docentes, para los coordinadores, no, también para los padres de familia y también para esos estudiantes. Hay que estarles recordando. A veces uno ve ciertas situaciones como un centro comercial, un gimnasio, en la calle, que van un grupo de menores de edad y comienzan a hacer juegos bastante bruscos, en algunos casos con tocamientos y otros con unos visos de contenido sexual. Y uno dice, si estos menores de edad o estos niños o estos adolescentes o estos jóvenes supieran que eso le puede desencadenar un proceso con todas las consecuencias muy fuertes que le puede alterar toda su vida, de ahí en adelante no lo harían. No lo harían, pensarían 2 veces en lo que van a decir, pensarían infinidad de veces en cada actuación que van a tener, pero a veces uno lo mira y comienzan pues algo que sucede mucho en la adolescencia, en la adultez joven, ¿cierto? De hacer comentarios en doble sentido y alguien se puede sentir incómodo, uno no sabe que haya vivido esa persona y qué le esté desencadenando. Algo que de pronto ustedes han escuchado es el síndrome de estrés postraumático. Acá en el equipo, quien actúa en el rol del psiquiatra forense, el psicólogo forense, los médicos forenses, hemos visto que ciertas actuaciones en algunas personas que hemos atendido desencadena inmediatamente toda una serie de reacciones físicas y reacciones emocionales. Y que toca decirle, no, estamos en un ambiente controlado, eso no está sucediendo. Y dice, pero lo sentí, o sea, otra vez desencadena. Y a veces es una palabra o un gesto que uno desconocía, pero en el momento de aplicarlo desencadena una serie de acciones. Entonces hay que tener cuidado con eso, y es muy importante la educación. Y siempre yo pienso que todo se origina en casa, donde pues la gran mayoría o 2/3 del tiempo se la pasan las personas. Recuerden, 8 horas para trabajar, 8 horas para familia y diversión, 8 horas para descansar. Y de esas de descanso y familia y diversión son 16 horas, 2/3 del tiempo. Y en la educación, pues lo mismo. Un tiempo está estudiando cuando son estudiantes, ¿cierto? Y esas 8 horas después se reemplazan por un trabajo. Entonces se necesita educación continua. Esta educación continua, ¿y de qué? Habemos algunos profesionales que nos dedicamos a estos casos y a hablar. ¿Por qué? Porque se van presentando nuevas tecnologías, nuevas redes sociales, nuevas formas de comportamiento que facilitan que se lleguen a presentar casos de presunta violencia, ¿cierto? Y que hay que tener cuidado con eso, esos comportamientos. Hay muchas cosas que hoy en día están, yo creo que lo han escuchado, que hay las últimas generaciones, si uno mira los 80 y los 90, la discoteca, el paseo, los amigos, la calle. Eso está cambiando. En este momento dicen, no, la discoteca no, el cine no, más bien vamos a mi casa, un lugar privado y se van todos los amigos y están en una casa. Eso genera unas condiciones diferentes donde se pueden presentar unos riesgos. Bueno, desde nosotros cuando nos llegan estos casos siempre tendemos a hacer reuniones de trabajo cuando los casos son complejos o preguntarnos entre especialistas este caso cómo se debe manejar o esta educación cómo se debe brindar, porque pues hemos aprendido los forenses la siguiente frase: zapatero a tus zapatos. Cada uno llega a su punto de volverse muy especializado en su área, y cuando se presentan estos casos hemos
asesorado y hemos capacitado instituciones de educación, empresas, grupos pequeños, otros grupos muy grandes, ¿cierto? Y les decimos, hay que tener cuidado con este tipo de comportamiento, hay que tener cuidado con estas banderas rojas, con estas señales, porque eso puede desencadenar. Usted puede estar colocando en riesgo su institución o usted puede estar colocando en riesgo pues la estabilidad de su familia. Hay que tener cuidado, ¿cierto? Hay unos casos, por ejemplo, les voy a comentar un caso en donde un grupo de estudiantes de una institución de educación se va a un paseo en la casa a las afueras de la ciudad de una de estas personas, ¿ya? Y llegan allá y pues consumen drogas, diferentes tipos, alcohol, tienen relaciones y bueno, y todo fue consensuado al inicio hasta cuando una de estas jovencitas llega a su casa y dice, pero usted, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas? ¿Por qué te perdiste? Y pues hay una presión por el novio de esta chica y comienza a decirle, no, esto termina si tú no lo denuncias por violencia sexual, y todo eso queda registrado en unos audios, ¿ya? Finalmente la presión es tanta que se termina desencadenando una acusación de violencia sexual. Bueno, entonces, de hecho, esta familia la conocíamos y pues incurrió de un momento a otro en unos costos y en unas inversiones para defender a su hijo en abogados, en forenses de diferentes tipos para armar una estrategia de defensa. Muy complejo, pero ya era muy tarde. En otro caso, también hay toda una acusación, salió en medios de comunicación, profesor agrede a menor, y no es un caso, son varios. Cuando se comienza toda la investigación y se comienza a aclarar qué fue lo que sucedió, pues el punto de inicio no era el profesor, era la estudiante, y más adelante durante el proceso terminó aceptando, digo, no me buscaba, yo lo buscaba. Entonces, pero el daño ya está hecho, o sea, hay un daño muy profundo para la vida profesional, para la institución, para todo. Entonces hay cosas que hay que tomar medidas con tiempo. Bueno, y hay ciertas medidas y ciertas formas que se pueden dar desde las directrices de los colegios para los docentes, para los coordinadores, para los padres de familia, porque recordemos que hay unos talleres que son obligatorios para todos los que somos padres de familias, que se debe tomar en estos tipos de casos. Cómo educarse, qué se debe prevenir, cómo enseñar en los colegios para que no llegue a suceder cosas mucho más graves, ¿ya? Lo mejor siempre va a ser una educación a tiempo sobre esto. Y lo otro, cuando nosotros... De hecho, aquí está nuestro número de teléfono desde cualquier país. De hecho, nos están viendo desde diferentes lugares del mundo en los webinars que hacemos, porque se han vuelto pues muy llamativos de escuchar forenses y escuchar abogados y comentar casos y solucionar preguntas. Aquí está nuestro número de teléfono, 318-712-8534. Ahí se pueden registrar a los webinars. Hacemos cada semana, unas veces hablamos sobre este tema, otras veces hablamos de temas de violencia intrafamiliar, otras veces sobre investigación de accidentes de tránsito, de balística, de temas penales, civiles, de cómo prevenir diferentes acciones. Es eso. Les agradezco muchísimo su atención y este espacio de tiempo. Muchas gracias a todos, a Talleres para Padres. Muchísimas gracias.